Romanos. Capítulo 7. ¿1 acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley y la voluntad de Dios, que la ley de la naturaleza humana se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, bajo los deseos egoístas de su naturaleza humana? 2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Pero si el marido muere, o ellos se divorcian, ella queda libre de la ley del marido. 3 Así que, si viviendo con el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 4 Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley de la vieja naturaleza humana, mediante la vida y las enseñanzas del Hijo del Hombre, confirmadas por la guía del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y el Espíritu del Padre Universal, y la transformación del Espíritu de Dios, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones animales y egoístas que eran por la ley de la naturaleza humana, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. 6 Pero ahora estamos libres de la ley de la vieja naturaleza humana, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen de Dios, al haber nacido de nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la naturaleza humana. Pues al nacer de nuevo, vamos siendo guiados y transformados por medio del Espíritu de Dios, y de este modo podremos cumplir la voluntad de Dios. 7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley de Dios me conduce a pecar? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por desobedecer la voluntad de Dios. Debido a mi intención y decisión de pecar, ayudadas por el impulso de los deseos de mi naturaleza humana. Porque tampoco conociera la codicia, si la revelación no dijera no codiciarás. 8 Pero el egoísmo de los deseos de mi vieja naturaleza humana, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley de la vieja naturaleza humana, ayudada por mi intención y decisión de pecar, el pecado está muerto. 9 Y yo sin la revelación vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, mi intención de desobedecerlo revivió. Y no permite que la influencia, la guía y la transformación del Espíritu de Dios estén en mí, me guíen y crezcan en mí. Y me hagan más semejante a Dios, al vivir una vida espiritual. Influenciada y guiada por el Espíritu de Dios. Basada en el respeto a la ley de Dios, y al cumplimiento de la voluntad de Dios. 10 Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me puede resultar para muerte, al desobedecerlo. Debido a mi intención y decisión de pecar, ayudadas por mi naturaleza humana. 11 Porque mi intención de pecar, tomando ocasión por desobedecer el mandamiento, me engañó. Debido a los deseos de mi naturaleza humana. 12 De manera que la voluntad de Dios a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 13 Luego lo que es bueno, viene a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse que realmente es malo, produce la muerte espiritual. Por medio de lo que es bueno, al desobedecer la voluntad de Dios. A fin de que por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera demostrado que es malo. Que es el error. Que es irreal. Y por lo tanto, conduce a la muerte espiritual. 14 Porque sabemos que la ley de Dios es universal, y la voluntad de Dios es espiritual. Pero yo soy carnal, dominado por los deseos de mi naturaleza humana, que me hace más vulnerable a mi intención y decisión de pecar. 15 Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la voluntad de Dios es buena. 17 De manera que ya no soy yo, guiado por el Espíritu de Dios quien hace aquello, sino el impulso al mal que mora en mi naturaleza humana. 18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Debido al conocimiento de la voluntad de Dios, y a la guía del Espíritu de Dios. Pero no el hacerlo, debido a los deseos egoístas de mi naturaleza humana. 19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, guiado por el Espíritu de Dios. Sino el mal que mora en mi naturaleza humana. 21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mi naturaleza humana. 22 Porque según el Espíritu de Dios que vive en mi interior, me deleito en la ley y en la voluntad de Dios. 23 Pero veo otra ley en mis miembros. Que se rebela contra el Espíritu de Dios, que vive en mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Debido al impulso egoísta de los deseos de mi naturaleza humana, que está en mis miembros. 24 Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
25 Gracias doy a Dios, por el Hijo del Hombre, nuestro Maestro. Así que, yo mismo con el Espíritu de Dios, que vive en mi mente, sirvo a la ley y a la voluntad de Dios. Pero con la intención y la decisión de pecar, fomentadas por mi naturaleza humana que está en mi carne, a la ley del pecado.